Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina, Milei. Bueno, Maduro hablando de Milei como un error, Ramiro. Un error en la historia. Lo único que sabe. Javier Milei le respondió inmediatamente mediante un tuit que dice, pues, hacemos lo contrario, entonces lo estamos haciendo bien, ¿no? Ahí dice, no esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro, diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos por buen camino. ¡Viva la libertad! Carlos Noboa es internacionalista y vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina, porque ya ha pasado el primer mes de gobierno de el presidente Milei y yo quisiera preguntarle qué es lo que se está viviendo en este momento en Argentina. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? Porque antes de ayer ha habido una peleita que yo quería hacerles escuchar a raíz de las declaraciones de Maduro y la respuesta de Milei, pero después ya escucharemos eso. Bienvenido, señor Noboa, Exitosa. Buenas tardes, Karina, un gusto escucharte y estar ahí con tu público. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo, por favor, quería que me hiciera un análisis, porque yo sé que usted ha escrito, he leído sus columnas, sobre el gobierno de Milei. En este momento hay un paquete, un superpaquete de varios cambios que hay en Argentina, y que no son cambios a corto plazo, ¿no? Sino son cambios a largo plazo. Pero, ¿qué es lo que él viene haciendo y qué es lo que va dando resultados, si es que dan resultados en este momento? Sí, el presidente Milei acaba de cumplir un mes en el gobierno, ¿no? Obviamente, en un mes no podemos llegar a ningún tipo de conclusión. Esto está claro, un mes no es nada de todo lo que le toca al gobernar durante 4 años, pero sí ha dado algunas señales, algunos signos que han sido importantes, ¿no? Yo diría que más en este momento tenemos una cuestión más de forma que de fondo, ¿no? Entonces, él ha, digamos, trabajado mucho lo que es el desmantelamiento del aparato estatal argentino, que es muy complicado y muy difícil porque es un trabajo que ha venido armándose desde hace varios años. Ha trabajado mucho el tema de ir quitando de a poco los subsidios, sobre todo en temas de transporte y energía, en esta búsqueda permanente de la reducción del gasto público. Ha tenido señales importantes, como por ejemplo hacer viajes, ahora está en Suiza, en Davos, y él ha ido a un avión comercial, ¿no? No ha utilizado el avión presidencial como suele hacerse. Hace unas semanas tuvo una actividad en Mar del Plata, vamos a decir personal, en la que compró su propio pasaje. Bueno, esos son gestos básicamente, pero lo que es de fondo es el tema de la desregulación, ya en muchos sentidos, ¿no? El precio de los alimentos, el transporte público, como te decía, ¿no? Debido a que pues tiene un gran problema, un gran inconveniente Argentina, y por eso lleva estas inflaciones increíbles, es el hecho de que el Estado argentino es el primer empleador de este país grande, de este país que tiene industria, de este país que ha tenido visos de modernidad y que hoy se encuentra pues en una situación bastante crónica, bastante difícil, ¿no? Con una inflación anual que dejó el anterior gobierno en promedio de 148% anual de inflación y con un promedio de 40% de pobres. Ahora bien, ¿ha tenido repercusión positiva? Pues sí, como te digo, dentro de Argentina obviamente hay protestas porque la central de los trabajadores así lo veía venir y así están quitándole derechos a los trabajadores, están haciendo una reducción de costos. Es una protesta entendible, vamos a decir así. Pero Milei tiene una ventaja. Milei tiene la ventaja de que está haciendo lo que él prometió que iba a hacer. O sea, aquí no hay ninguna sorpresa. No mintió nunca, Así es. se lo dijo. No mintió nunca y los argentinos
inclusive los que votaron en contra, o mejor dicho, los que no eran libertarios, no eran de derecha o ultraderecha, y votaron por él, sabían a qué se atenían, ¿no? Y es un poco lo que buscaban hacer el sacrificio para encontrar vamos a decir, el primer piso de una reforma que vamos a ver si se da o no se da. Ahora bien, a nivel internacional, ha tenido ya está haciendo un cambio internacional muy importante, muy interesante, y esa es la razón por la cual también Maduro se le ha ido encima con las críticas. Claro. Porque está cambiando. Vamos a escuchar dale. el video de Maduro juntos para después ver la repercusión de Milei, para poder comentar un poco de esto y que todos los que nos siguen no se queden en el aire con mi comentario y con su comentario también en este momento. Escuchemos lo que ha dicho Maduro y cómo se le ha ido encima a Javier Milei. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina, Milei. Bueno, Maduro hablando de Milei como un error, Ramiro. Un error en la historia. Lo único que sabe. Javier Milei le respondió inmediatamente mediante un tuit que dice, pues hacemos lo contrario, entonces lo estamos haciendo bien, ¿no? Ahí dice, no esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro, diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos por buen camino. ¡Viva la libertad! Eso es lo que dice Milei, le contestó inmediatamente, ¿no? Porque él le había dicho, pues, eres un error para Latinoamérica. Entonces han discrepado públicamente y se va a ver que ahí van a haber discrepancias a lo largo de estos gobiernos, ¿no? Y quién sabe hasta cuándo se quede Maduro allí entornillado. Pero, ¿qué se avisora después de esta primera puya que empezó Maduro, ¿no? Pero que ha respondido Milei? Sí, esto es parte de una disputa regional. Sí. Es un vaivén que cada cierto tiempo va cambiando en el mapa latinoamericano, sobre todo en Sudamérica. Entonces, antes de las elecciones de octubre, por ejemplo, veíamos el dilema, ¿no? ¿Quién ganaba, Milei o Massa? Es decir, se mantenía la izquierda en Argentina o se daba un giro hacia la derecha, en este caso la ultraderecha, y por eso es que las elecciones en Argentina generaron una expectativa inusitada y muy grande en toda la región, sobre todo, porque ya tenemos a Lula en Brasil, ¿no? Tenemos a Petro en Colombia, tenemos el tema de Ecuador, entonces todo esto se mira a nivel regional, ¿no? Porque son las fuerzas que se van moviendo de uno de otro lado, y eso es muy importante, ¿no? Es algo que tal vez en el Perú no analizamos mucho, ¿no? Cómo se van moviendo las fuerzas internacionales para ver en qué se aterriza, y justamente lo que pasa en un país, en el que sea, estamos hablando de Sudamérica, es el reflejo un poco de estos movimientos. Ahora bien, de esto se va a ver bastante, porque Milei tiene un estilo particular. Maduro le hace un favor a Milei criticándolo de esa manera, porque genera las respuestas que la gente que ha votado por Milei y la gente, vamos a decir, de centro, derecha y de derecha en toda la región está esperando con expectativa, porque este experimento económico de Milei, osado, por cierto, necesario también, va a tener finalmente un resultado que va a ser positivo o negativo, y ese resultado evidentemente va a repercutir en el resto de la región. Y además, a favor de la derecha o en contra de la derecha. Y además que me imagino le favorece, yo no sé cuál es su opinión y quiero que me la diga, porque alejarse de un desastre como el que ha hecho Maduro es lo mejor que podría pasarle a Argentina, porque después que Venezuela de Maduro parió al Tren de Aragua, ha hecho que salgan 7 millones de venezolanos, ¿no? En una migración excepcional, entonces todo lo que sea diferente a Venezuela de Maduro será bueno. Sí, evidentemente, sí, coincido, evidentemente coincido, y Milei lo subraya. Además,
Él ha tenido, como sabemos, ha tenido un discurso muy confrontacional, muy fuerte, muy subido de tono durante la campaña electoral, sobre todo en las PASO, en la primera parte. De ahí se moderó un poco, obtuvo el resultado y bueno, también se ha ido moderando. De a poco se ha dado muchas señales de acercamientos, pero sin resquebrajar su punto de vista, que es el cambio, ¿no? Entonces aquí es donde, por ejemplo, hoy en Davos él ha sido muy crítico, muy fuerte, ha dado uno de los discursos más fuertes que se han escuchado en un foro internacional, echándole la culpa de todos los males del mundo a la izquierda, ¿no? Entonces, si Maduro lo critica, le está dando pues más munición o lo está favoreciendo, ¿no? Milei está en este momento en una especie de, no vamos a decir luna de miel, pero vamos a decir que está haciendo, no podemos decir luna de miel porque evidentemente la mayoría de gente está esperando a ver si resulta o no resulta y va a tener marchas muy fuertes, ¿no? Como decía yo en un artículo, esto es como una competencia, pongámosle que sea una especie de partido de fútbol de largo plazo que recién está empezando y vamos a ver cuánto va a durar, cuánto va a demorar. Sabemos que Milei no tiene mayoría ni en el Senado ni en diputados, pero en este momento tiene la legitimidad de los votos y, como decía también, está aplicando lo que él dijo que iba a hacer. Entonces esto no es una sorpresa para nadie, habrá que ver los sindicatos estatales, los sindicatos vinculados de alguna manera al peronismo, a sectores de izquierda que han gobernado en los últimos años en Argentina. Vamos a ver qué tanto nivel de movilidad puedan tener. Pero Milei ya ha tenido a nivel internacional, como decía, ha tenido algunos resultados ya positivos, ¿no? Está cambiando el giro de la política, está yéndose más al centro, a la derecha, ha tenido Eso es lo que yo quería preguntarle, ¿no? Si se nota, sí, ¿no? Si se nota sí, este cambio de candidato a presidente, ¿no? Y ya en la segunda vuelta ya se notaba, ¿no? Pero sí. ahora lo nota usted más marcado, es decir, porque cuando tú eres ya presidente, ya ganaste, ya de repente podías regresar sobre tus pasos, pero él más bien se está moderando un poco más, ¿no? La presidencia no lo desató. Sí, así es. Es lo que le corresponde a un jefe de Estado cuando ya llega al gobierno, ¿no? Creo que él lo ha entendido bien. No sé si le va a resultar o no, porque también podemos entender que, imagínate que de aquí a unos meses esto sea un fracaso, pero está haciendo lo que digamos, la economía, o dando señales que la economía esperaba para solucionar un problema que no tenía solución, pues, porque era más de lo mismo. Entonces en algún momento tienes que parar, tienes que sincerar precios, tienes que ver cómo controlar la inflación, el tipo cambiario y todas esas cosas que no se hacían, porque eso definitivamente iba a chocar. Las grandes reformas, para hacer grandes reformas tienes que tener consenso, y Milei está, digamos, caminando por una soga muy, muy peligrosa, y por eso está aprovechando esta primera etapa de su gobierno, porque todavía tiene legitimidad, todavía tiene apoyo de la gente, y con eso vamos a ver hasta dónde puede avanzar, ¿no? Pero sí hay un cambio definitivamente. Milei es capaz de conversar con gente que lo critica, con sindicatos, ¿no? Pero de ahí a torcer el brazo, Claro, o a pactar, cambiar lo que ha dicho es otra cosa. Sí. Y lo que él propone y hace, ¿no? Que es dejar sin trabajo a un montón de gente que estaba como exceso, ¿no? Porque el mayor empleador allá en Argentina era el gobierno, el Estado, ¿no? ¿Y qué se hace con esa gente? ¿Cómo se va a tratar de evitar que caigan inevitablemente en la pobreza? ¿Cómo va a solucionar ese gran problema que se viene después? Sí, esa es la parte más dura, y por eso decía, es, digamos, la parte medular de este partido o de esta competencia que acaba de empezar, ¿no? En un momento dado se va a ver si la cantidad de pobres que hay, que está en 40% en Argentina, se incrementa o se reduce, ¿ya? Es muy difícil tener planes de contingencia en un aparato estatal tan grande que dependía tanto del gobierno. Ha empezado por, digamos, cortar lo que estaba de más, ¿no? Lo que estaba de más, lo que era farra, lo que era pagos a gente que no trabajaba, o algunos tipos de beneficios a gente que no merecía. Bueno, hay que entender que también en Argentina ha habido una especie de gobierno con base al peronismo, que es una especie de estado de bienestar, entre comillas, porque
Ahí, por ejemplo, el tema de salud funciona bien, ¿no? El tema de educación, por más de que no sea la misma educación pública de antes, de hace 20 años, 30 años, Pero la mejor que el educación Perú, pública sí, ¿no? argentina sigue Sí. siendo de las primeras en la región, ¿no? En la región, y los peruanos, que duda cabe, sabemos muy bien de esto, ¿no? Entonces, va a tener que ver cómo va a reencauzarlo. O sea, la idea de mi ley es, digamos, cortar los trabajos en el Estado y que sea el sector privado, que sean los préstamos internacionales los que generen trabajo y que pueda adecuarse a esa gente, ¿no? Y esa va a ser la gran lucha con los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos tienen otra forma de pensar. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Noboa, internacionalista, que nos habla de Milei, de cómo es su nueva performance y también este roce que ha tenido con Maduro, que también con qué cara sale a hablar, ¿no? Le ha dado en la yema del gusto, pues, a Milei, que está en Davos y que le ha echado la culpa de todo, los males del universo a la izquierda el día de hoy.